Saludos y bendiciones a todas las personas que puedan ver este video. En esta ocasión no quiero adicionar otro video como lo he hecho en otras ocasiones. Simplemente quiero hablar yo, basado en el conocimiento que tengo acerca de la palabra de Dios. Quiero hablar acerca del diezmo, un tema muy delicado, muy controversial. Algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros me van a coger quizás me van a coger rabia a partir de hoy por lo que voy a decir. Es un tema que he venido estudiando desde hace mucho tiempo y llegó el momento de hablar de él, simplemente porque veo mucha gente que contradice el tema. Y bueno, la principal razón es porque yo sé y Dios sabe que hay mucha gente que se pierde por este tema, porque yo los he escuchado durante años que dicen: yo, ser cristiano, yo, ¿para qué? Para llevarle el diezmo al pastor. Primero muerto. Se enfocan en eso y hasta pierden la salvación muchos debido a ese tema, simplemente ese tema, por el diezmo. Que ellos dicen que no van a trabajar para llevarle la 10ª parte a la iglesia. La pregunta mía es: ¿tienen razón los pastores de hoy, los líderes de hoy, para cobrar el diezmo? Hay citas bíblicas que sustenten que en la actualidad, estando bajo la gracia, se deba exigir el diezmo. Por eso les digo, basado en el conocimiento que tengo y los años que tengo en el cristianismo, pues puedo citar algunas citas bíblicas desde Génesis hasta el libro de los Hebreos. Y vamos a ver en las partes donde se menciona el diezmo, en algunas de las partes, porque hay unas que son sobresalientes, otras que no son muy sobresalientes, pues vamos a coger las que más se usan actualmente para cobrar el diezmo. Quisiera que el video no se extendiera mucho, sinceramente, pero quisiera que durara por ahí unos 10 o 5 a 10 minutos, pero es un tema muy profundo y no puedo, sinceramente no puedo durar 5 minutos, porque entonces no queda el conocimiento, no queda, o la enseñanza no queda clara. Porque es que si vamos a hablar del diezmo, es desde que comenzó hasta donde está actualmente, de lo que se predica hoy en día. Entonces, desafortunadamente, pues el video va a ser largo, pero creo que va a ser sustancioso. Algunos tenían la duda, pues les llegó el día de leer la Biblia y mirar lo que ella dice. Como primera medida, quizás algunos de los versículos algunas personas ya lo han leído, listo, está bien, pero hay otras personas que quizás no, y por eso me toca leerlo, para que ellos también entiendan y vean si los pastores están errados o no. Primero que todo, vámonos al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Hay una escena donde Abraham rescata un botín, ¿ya? Rescata un botín, se encuentra con Melquisedec y le entrega la 10ª parte de ese, o es decir, el diezmo de ese rescate, de ese botín que hizo él. Voy a leer nada más un versículo para no extendernos tanto. Vamos a leer el capítulo 14 de Génesis, versículo 20. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo, eso lo está diciendo Melquisedec, que entregó tus enemigos en tus manos, se lo está diciendo a Abraham. Y dice la Biblia: dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Pero de todo qué? De todas sus pertenencias. No. Él dio, primero que todo, vamos a aclarar esto, porque es que hoy en día se dice que el diezmo no es de la ley por este pasaje, y es verdad. Cuando esto se dijo, la ley no existía. Cuando Jacob prometió también, esto también lo vamos a ver más adelantico,
dar el diezmo, tampoco la ley existía. Pero vamos a ver la diferencia en que se dio y la diferencia en que lo exigen hoy en día. Estamos viendo que es un Abraham que lo está haciendo espontáneamente. En ningún momento Melquisedec le dice: dame el diezmo, si no lo haces eres maldito y le estás robando a Dios. Entonces, si hoy en día se quiere pedir el diezmo basado en lo que hizo Abraham, pues simplemente dejémoslo libre para que las personas lo hagan libremente, sin amenazarlos, porque eso se hace hoy en día, sin amenazarlos de que se van a ir para el infierno si no lo hacen, que van a ser malditos si no lo hacen. Si nos vamos a agarrar de ahí para cobrar el diezmo, entonces no lo exija, mi amigo, no lo exija, porque ahí a Abraham no se le está exigiendo nada de eso. ¿Está claro el versículo? Ahora bien, también se dice, según el libro de Malaquías, que es el que más se usa, eso lo estaremos viendo más adelante, que Dios nos multiplicará. Y eso es cierto, la Biblia sí lo dice, pero vamos a ver bajo qué contexto. Eso está, lo que estoy diciendo está en Génesis 14:20. Antes de eso en ninguna parte se menciona de que Abraham ya había diezmado, ¿verdad? No se menciona. Sin embargo, en el capítulo 13, es decir, un capítulo antes de que diera el diezmo, miren lo que dice. 13, versículo 2. Génesis 13, versículo 2. Ahorita era 14:20. Entonces vamos a leer, dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham ya era rico, ¿verdad? Quizás si este versículo fuera el 15 o en adelante, ay Dios mío, de ahí se agarraran más todavía y dijeran: vieron, mira, ven, en el 14:20 dio el diezmo y ahora Dios le multiplicó por haber dado. Menos mal que no. Bueno, ya Abraham era rico antes de dar el diezmo, yo, para que sepan. Yo les voy a decir algo. Hace años atrás, un pastor se me acercó y me dijo: Dios te va a enseñar cosas que otros no saben. Yo decía: pero si hay gente que sabe bastante de la Biblia, y que son expertos en el tema, yo o sea, ¿de dónde va a sacar Dios más cosas para enseñarme a mí si ya todos saben? Después de años, otro pastor se me acercó y me dijo: he aquí, te voy a enseñar mi palabra. Y yo, bueno, lo acepto, pero bueno, ya son dos y ya no creo que sea casualidad. Basado en eso, es que estoy haciendo esto. Y ustedes dirán si tengo razón o no. No estoy hablando no con rencor contra nadie, simplemente por lo que estoy viendo hoy en día que se hace en las iglesias. Y me vi en la obligación, porque sentí el compromiso de estudiar el tema para poderlo enseñar claramente a aquellas personas que lo ignoran. Entonces, primero, Abraham no fue obligado ni fue amenazado para darlo. Sí, fue antes de la ley, lo acepto, es así. La ley todavía no había sido dada. Listo. Bueno, era rico también, listo. Vámonos entonces a leer el libro de Levítico 27:30. Aquí, en Levítico 27:30, pero no, primero vamos a recordar para no buscar tanto. Cuando Jacob prometió el diezmo, si se acuerdan, ¿verdad? Jacob prometió el diezmo a Dios, también fue espontáneo. No fue que Dios le dijo: ven acá, yo te voy a acompañar, te voy a traer, te voy a llevar en bien para que me des el diezmo, y si no lo haces te maldigo. No, así no lo dice. Así no lo dice, ¿verdad? Entonces, estamos viendo dos personajes que lo están haciendo voluntariamente antes de la ley. Así que no nos podemos agarrar de ahí para exigir el diezmo
en el Nuevo Testamento o actualmente, porque lo están haciendo de una manera obligada, usando el libro de Malaquías. Y ese libro de Malaquías también tiene su explicación. Más adelante lo vamos a ver. Ahora sí vamos a leer Levítico 27:30. Dice: y el diezmo de la tierra, asimismo, como del fruto de los árboles de Jehová es. Listo, hasta aquí comienza lo bueno, porque ahora ya no va a ser voluntario. Estoy hablando de aquel entonces. Ahora Dios se metió y lo exigió. Ahora sí Dios lo pidió. Se pone como ley. Es una ley, pero esa ley ¿a quién se le dio después de todo? Esa ley se le dio al pueblo de Israel, no a las otras naciones. Tengan en cuenta lo que estoy diciendo, porque más adelante vamos a ver que se van a inventar la nación entera. ¿A qué nación se refiere? Si se refiere a los egipcios, si se refiere a los eteos, a los jebuseos y a toda esa gente. Entonces, la ley fue dada para el pueblo de Israel. ¿Ok? Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Bien. Dice: y el diezmo de toda la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Eso está excelente. Es una obligación que tienen los del pueblo de Israel, no los gentiles. Los gentiles, recuerden que somos nosotros que no hacemos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Listo. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte por su precio por ello. Y dice: y todo diezmo y de vaca, oveja y de todo aquel que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ese es otro punto que hay que ver. Dos cosas voy a decir aquí. Una, que el diezmo no era dinero, como hoy en día se ve. Dice claramente que era de ovejas, de vacas, de frutos del campo. Es decir, yo tenía una vaca, 10 vacas, tenía que dar una vaca. Recogía 10 patillas, tenía que dar una patilla. Y así sucesivamente con todos los frutos y todo lo que yo producía. ¿Ok? No era dinero. Ténganlo en cuenta. Hoy en día, si una persona saca el diezmo de su quincena, un ejemplo, que se gane 2 millones de pesos, saca 200,000 pesos, ¿verdad? Lo cual no es bíblico, o sea, darlo en efectivo. Si esa persona tiene una necesidad en la casa porque, bueno, se gastó los otros 800, los otros 1.800.000 se lo gastó en pagó el arriendo, hizo esto, se presentaron problemas, el hijo se le enfermó y le quedan nada más los 200 del diezmo porque ese día no hubo servicio. Un ejemplo, era miércoles y el servicio era el jueves, y ese día se le presentó y tenía los 200, entonces necesitaba comer, o sea, necesitaba comida y no tenía ni quién. Un ejemplo, de esos 200 coge 50,000 pesos para hacer una comprita ahí para 1 o 2 días, qué sé yo. Tiene actualmente, algunas iglesias lo hacen así, que dar el 5% o la quinta parte, de esos 50,000 pesos, es decir, 10,000 pesos más. Entonces, algunas iglesias aplican eso hoy en día. Entonces ya el diezmo no serían 200, sino 210,000 pesos, porque la quinta parte de 50 son 10,000, ¿verdad? Esas son las cuentas que se sacan hoy en día. Pero miremos lo que dice acá. Esa quinta parte, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Ya les explico. Si yo tenía 10 vacas, me tocaba dar una para poder cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Pero esa vaca yo no la quería dar porque es una vaca lechera, una vaca que pare, de buena raza y todo eso. Entonces, ¿qué era lo que mandaba Jehová ahí? Pues da lo que cuesta la vaca y encima el 5%. Si la vaca costaba 100,000 pesos, un ejemplo, tiene que dar 105,000 pesos, algo así, 120,000 pesos.
Exactamente. Tiene que dar 120,000 pesos al sacerdote. Mira, aquí están los 120,000 pesos. Me llevo mi vaca. Eso era. Pero como hoy en día quieren aplicar todo, entre comillas, porque hay cosas que no las aplican. Ya vamos a ver cuáles son las cosas que no aplican y se quieren agarrar de la ley. Entonces ténganse las consecuencias. Si nos queremos agarrar de esta ley para cumplirla, pues vamos a ver otras cositas que también se deben cumplir, las cuales no se cumplen. Esas sí no. Esas sí no se cumplen, ¿verdad? Vamos a ver las cuales son. Vamos a ver. Dice la Biblia aquí en Números 18:21. Vamos avanzando. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su parte, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso está en Números 18:21. ¿A quién se le dio eso? ¿A todo el pueblo de Israel? No a todas las tribus de Israel se les dio el diezmo. El diezmo fue dado a la tribu de Leví. La pregunta mía es, la mayoría de los pastores son gentiles, porque los judíos, poquitos son los que se han convertido al cristianismo. Ahora, un gentil pidiendo el diezmo. ¿Acaso la misma ley que ellos están aplicando para cobrar el diezmo no les está diciendo que eso solamente lo deben hacer los levitas? Pónganse a analizar. No tengo nada en contra de los pastores, Dios me libre de eso. Pero yo sé que hay religiones como por ejemplo la Testigo de Jehová, que no cobra diezmo, se sustenta, ¿verdad? ¿Y cómo existe? ¿Cómo tiene tantas iglesias y iglesias bonitas? Todas son iguales, para la mayoría son iguales, se tiran a parecer todas, porque esa es una organización. La pregunta mía es, ¿cómo se sostienen ellos si no cobran el diezmo? Porque esa es otra. Que no, ¿y cómo nos vamos a sostener los pastores si no cobramos el diezmo? Como hacen los levitas, como hacen los testigos de Jehová. Incluso yo conozco pastores que no cobran el diezmo. De hambre no se han muerto. Entonces, esos pastores que exigen el diezmo tienen que abrir el ojo, porque quizás están siendo de piedra de tropiezo para muchas personas que se pierden. No quería decirlo, yo esto lo tengo callado desde hace años. Desde hace años yo tengo esta enseñanza aquí, pero no. Ayer fue que me inspiré porque vi un pastor hablando del tema y yo dije, bueno, ya está bueno, ya. No puedo callarme. Sinceramente, me sentiría mal yo delante de Dios si sigo callando esta verdad. Así es la vida. Entonces, los levitas solamente eran quienes podían cobrar el diezmo. Solamente los levitas, más nadie. En la ley, me refiero a la ley. Porque si bien es cierto, Melquisedec no era levita. Sin embargo, recibió. Pero si estamos hablando de la ley que quieren aplicar hoy en día, pues solamente los levitas lo que lo podían hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo. Mismo Número, capítulo 18, versículo 24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos, voy a repetirlo, de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, cuando se repartieron las tierras, cuando entraron a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, a los levitas no se les dio. Es más, ustedes buscan el mapa, actualmente busca el mapa de Israel y va a encontrar donde están los judíos, donde están los benjaminitas y todas las tribus. Nada más va a encontrar 11 territorios, no va a encontrar 12. ¿Por qué? Porque los levitas no recibieron tierra en ese entonces. Lo que ellos recibían era el diezmo, de eso se sostenían. Mientras que los otros no, los otros cultivaban, hacían negocios en sus tierras y todo eso, plantaban, cosechaban, criaban animales y todas esas cosas. Los levitas, por su parte, se dedicaban al templo y por eso no podían trabajar, porque estaban dedicados al templo.
Entonces, actualmente es cierto que los pastores tienen sus necesidades. Entonces, ahí entro ahora a defender a los pastores. Tienen sus necesidades. Ellos necesitan también sostenerse. Pero yo digo una cosa, ¿cómo hacen los testigos de Jehová? En los testigos de Jehová no hay pastores, hay ancianos. O sea, entre todos se colaboran para que todos puedan trabajar y así no tener que pasar necesidades, porque todos trabajan. Ahora bien, si un pastor se quiere dedicar a tiempo completo, porque Dios le dijo, te quiero llamar a tiempo completo para que me sirvas, entonces la iglesia de corazón debería, o sea, yo estoy dispuesto a eso y creo que sería algo correcto de apoyarlo en las finanzas. Si paga arriendo, entre todos vamos a pagarle el arriendo, vamos a darle la comida, porque ese es un trabajo también. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo obrero es digno de su salario. O sea, yo no estoy en contra de que un pastor reciba un sueldo, porque también se lo merece. También tiene hijos, también tiene gastos, también come, también se viste, compra calzado y todas esas cosas. Yo no estoy en contra de que un pastor reciba. No estoy en contra. Lo que estoy en contra es que lo exija y amenace, porque durante años yo he sido amenazado que si no diezmo me voy para el infierno y soy un maldito y estoy robando a Dios. Pero vamos a seguir leyendo la Biblia. ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes son esos ladrones? Si somos los gentiles o somos el pueblo de Israel. Vamos a seguir. Vamos a leer aquí lo que dice Deuteronomio 14:28 y dice: al fin de cada 3 años sacarás los diezmos de tus productos de aquel año y lo guardarás en tu ciudades, y vendrán el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tus manos. Esto es tremendo. Esto que acabé de leer aquí es tremendo, porque esta es una de las cosas que le mencioné ahorita, que los que cumplen la ley o los que quieren cumplir la ley no cumplen. Eso es en la misma palabra que le dijo Jesús: fariseos hipócritas. Son hipócritas. Así de fácil. ¿Por qué? Porque quieren que el pueblo, es decir, los cristianos, cumplan la ley dando el diezmo. No se pierden, son ladrones y son malditos si no cumplen esa ley. Pero miren lo que dice aquí: del diezmo tienen que darle a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. Hoy en día nada más quieren es al levita, entre comillas, es decir, al pastor. La viuda y el huérfano, el extranjero, ¿qué? Yo me bauticé en el año 2003. Precisamente estoy cumpliendo 20 años. Yo nunca en mi vida he visto que un pastor diga: bueno, este es el 3er año, vamos a buscar las viudas de la ciudad donde vivimos, a los extranjeros y a los huérfanos, para este año darles el diezmo de lo que entra en la iglesia. No se dice nada más el caso mío. Medita en eso. No se dice el caso mío, no sé de la iglesia donde tú vas. Si lo hace, bueno, por lo menos si está cumpliendo una cosa, que cumpla también con la otra. No como le dijo Jesús a los fariseos hipócritas. Tiene que cumplir con las dos cosas. Acá tiene que cumplir también con esto. No me vayan a coger rabia ahora. Si quieres, comenta y dime la razón por la que no estás de acuerdo conmigo. Tendrás tus razones, yo las respeto. Porque yo digo una cosa: el día que yo me entere de otras partes de la Biblia que me enseñen que el diezmo se debe dar actualmente, obligadamente, porque eso es lo que es.
Yo no estoy en contra de que la gente dé diezmo. O sea, si la gente lo quiere hacer, que lo haga, porque la misma Biblia enseña lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón. Si una persona da el 20%, yo lo aplaudo, sinceramente. Una persona de fe y que quiere que el reino siga creciendo, porque a través de ese 20% que tú estás dando, se compran sillas, se le da una ofrenda al pastor, ¿por qué no? Un sueldo, se pagan servicios, tantas cosas que se hacen. Pero si a la persona nada más le hace dar el 5%, por eso no se va a condenar, porque es como propuso esa persona en su corazón. Y si no propone dar nada, ¿se va a perder por eso? No. ¿Por qué? Porque tendrá otra forma de pronto de ayudar al prójimo, porque el amor te impulsa. El amor mismo, del cual habla la Biblia, que esa es la forma de cumplir la ley. Dice la Biblia, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces ese amor te impulsa a ayudar no solamente en la iglesia, sino también a tus vecinos y a todos los que te rodean. Pero el amor te impulsa. No tienes necesidad de que alguien te obligue y te ponga la Biblia aquí como si fuera un revólver, ya, porque eso literalmente no, pero es así. O sea, un pastor te dice a ti: hijo mío, yo aquí no. Que ese es el problema también, que usan el altar para eso y dicen: aquí no se cobra diezmo, hermanos. Es mentira que aquí se cobra diezmo. Y yo digo, es mentira lo que está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque al tú decirle, es algo que quiero dejar bien claro, al tú decirle a una persona que si no diezmas, te pierdes en el infierno, que si no diezmas, estás bajo maldición, que si no diezmas, estás robando a Dios, estás obligando a la persona, te las tiras al bobo, disculpa la expresión, pero estás obligando a la persona. No estás diciendo que traigan el diezmo, pero sí lo estás amenazando. Es como cuando una persona te coge por el cuello y te tiene con un cuchillo aquí apuntándote aquí a la vena arteria y te dice: por favor, amablemente regálame el celular, dame la cartera. O sea, yo no te estoy haciendo nada, sino que con amabilidad y con el cuchillo puesto aquí. Hipócritas, díganle la verdad. Diga: aquí sí se cobra diezmo y punto. En el altar, aquí no se cobra diezmo, aquí no se exige, no se va a exigir. Y cuando usas mal aquí no lo estás exigiendo. Bueno, vamos por aquí porque exigen que se cumpla la ley para dar, pero no se cumple la ley actualmente cuando tienen que cada 3 años darle a la viuda, al huérfano y al extranjero, ¿verdad? Y al levita. Bueno, el levita vamos a sacarlo porque el levita supuestamente es el pastor, que no es así. En ninguna parte de la Biblia dice que más nadie puede recibir, bajo la ley pues, más nadie puede recibir el diezmo sino los levitas. Entonces, ¿por qué gentiles quieren ponerse en el lugar atrevidamente de los levitas y exigir y amenazar? Yo estaba callado, pero ya no me aguanté más. Sinceramente, ayer vi un video que estaba un pastor hablando de esto y ya. Yo lo siento, me veo en la obligación de hablar de la Biblia. O sea, yo no estoy hablando, hasta el momento creo que no estoy hablando nada de lo contrario de lo que enseña yo. Además, estamos leyendo la Biblia. Y de pronto piensa que la estoy, mira, aquí la tengo descargada en el celular. Y de aquí me estoy basando. ¿Ya? Estoy leyendo la Biblia, estoy dando los versículos, por si acaso alguno tiene duda, lo puede buscar sin ningún problema. Puedes pausar el video y viendo si es verdad lo que dice, lo que estoy diciendo, lo que estoy leyendo. Bueno, listo, hasta el momento fue dado en ley y se dijo de la manera que es más, hay otros tipos de diezmo, pero no vamos a profundizar tanto porque el video, mira, ya van prácticamente media hora y todavía me falta por hablar más del tema. Pero sí, se sigue hablando. En un tiempo el pueblo de Israel comenzó a diezmarnos. Cuando llegó eso, mejor dicho, como la escoba nueva, barriendo bien.
Eso es, mejor dicho, el diezmo de todo. Pero hay un momento en que dejó de dar. Después vino un profeta y sí, bueno, comenzaron otra vez, restauraron el altar y comenzaron a hacer nuevamente y el diezmo otra vez lo volvieron a dar. Pasó el tiempo y nuevamente dejaron de darlo. Dejaron de darlos. Y ahí es donde aparece entonces en uno de los libros donde más se habla del diezmo y donde se agarran más los pastores para pedir el diezmo, ¿verdad? Libro de Malaquías. Más exactamente Malaquías 3:10. Ese es el preferido de los pastores. Ese es el preferido de los pastores para cobrar el diezmo. Vamos a leer no solamente el 3:10. Vamos a comenzar, tampoco vamos a exagerar. Vamos a leerlo desde el versículo 5. ¿Ya? Vamos a ir poco a poco leyendo, vamos avanzando para ir, sí, explicando poco a poco. Dice, está hablando Dios a través de Malaquías. Dice, y vendré a vosotros. Escucha bien, porque a mí no me gusta correr y hablar tan rápido, porque entonces por ahí se dice que yo soy maestro, pero yo no sé, yo no me vanaglorio, que yo soy maestro de la palabra. Si es así, gloria a Dios, y si no, también, simplemente estoy leyendo aquí. Por eso quizás no me gusta correr tanto. Y un evangelista, ya hubiera enseñado el mensaje hace 10 minutos, ya hubiera terminado. Pero a mí no me gusta así. Quizás por lo que se dice que los maestros son más lentos para explicar, porque un maestro se siente satisfecho cuando la persona entiende. Un evangelista habla, predica, y que entendió. Ya. Aunque a veces me da envidia de ellos porque me gustaría predicar de esa manera, pero no es lo mío. Vamos a leer Malaquías 3:5 y dice, y vendré a vosotros para juicio. Uy, ¿contra quién está hablando? Ojo, está hablando con el pueblo de Israel, porque ellos dejaron de diezmar y dejaron de hacer las cosas que Dios les mandó a hacer. Escuche bien. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en sus salarios al jornalero. Miren lo que viene, esto es importante. A la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos. Mire que Dios está en contra del pueblo del pueblo de Israel, porque no está actuando como Él quiere. Quizás ahí excluyendo un poquito a la tribu de Leví, sin embargo, pues digamos que ahí está hablando en general. Pero mira cómo es Dios, cómo tiene tan en cuenta en su misericordia, porque sabe que el extranjero a veces no tiene casa y anda viviendo por ahí abajo de los puentes. Eso se ve mucho hoy en día, ¿verdad? La nación de Venezuela, actualmente yo no vivo tanto, pero hace un tiempo atrás, yo soy colombiano, y eso se veía venezolano por todos lados, bajo de los puentes, se veía en los parques, eso se veía, mejor dicho, y actualmente todavía se ven por ahí. Más hoy pues sí, precisamente hoy estaba en el norte de Barranquilla, y fue ayer, no me acuerdo bien, y una señora decía, soy venezolana, ayúdenme, soy venezolana. A ese tipo de personas es que se refiere Dios aquí. En caso de que quieran aplicar la ley, tienen que buscar a los extranjeros, no solamente que sean, porque puede ser que vivan en Barranquilla, pero son desplazados de allá, de Magdalena, de Bolívar, de otras partes, independientemente de dónde vengan. Dios ama a esa gente que viene, que no tiene dónde estar, que viene un aguacero, viene lloviendo, no viene para meterse a 10 de la noche, 11 de la noche, y ahí se aguanta el agua, porque meterse a recostarse en un rincón. Por eso es que Dios tiene cuidado de los extranjeros, de las viudas. Hay hombres que le hacen 4 o 5 hijos a una mujer y se van. Dime tú, una mujer recién parida con 3, 4 hijos, y queda difícil.
pedir, solamente pedir en la calle, esperar para ver. Entonces, para eso era el diezmo. También para ayudar a esa mujer que el marido la dejó, para ayudar al extranjero y para ayudar al huérfano. Huérfano, ¿por qué? Bueno, papá y mamá se accidentaron y se mataron, quedó el huérfano y no tiene que... El diezmo era para esa persona también. O simplemente que lo abandonaron, lo dejaron en la calle tirado y se fueron y lo dejaron ahí. Para eso era el diezmo. Y Dios está en contra. Estamos hablando en Malaquías. Tenga en cuenta eso, abra los ojos y el entendimiento. Porque nada más estamos usando el versículo 10. Estamos hablando nada más del versículo. Nada más cogemos el 10 para predicar acerca del diezmo. Pero no estamos viendo el 5 en adelante, ¿verdad? Eso sí no lo miramos. Discúlpeme, pastor. No quería ser tan sincero. Y mire que estoy mirando a la cámara y directamente diciéndote, o sea, no seas hipócrita. Cumple con todo. Cada 3 años. Acuérdate entonces de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Cumple con todo. O sea, si vas a exigir el 10, también cumple el 5, por favor. Sigamos. Vamos a leer el 6. Porque yo Jehová no cambio. Eso lo dice también Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, importante esto, ¿hijos de quién? De los egipcios, de los jebuseos. ¿Hijos de quién? Hijos de Jacob, ¿verdad? De ahí vienen los israelitas, de ahí vienen los hebreos. Que para allá vamos para el libro de Hebreos, que también se habla del diezmo. No me van a creer que yo no sé eso de Mateo 23, tampoco lo sé. Todo eso lo sé yo. Así que no vayan a estar diciendo que ay, lo que dice Mateo 23 y lo que dice... Para allá vamos. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sabes por qué le está diciendo que no ha sido consumido? Porque como él le prometió a Abraham que iba a multiplicar su descendencia y que iba a ser una nación grande, por eso, por no cambiar esa promesa y esa mentalidad de cumplirle a Abraham, por eso no ha destruido, hasta el momento que Malaquías está describiendo eso, no había destruido al pueblo de Israel. Por la promesa que le hizo a Abraham, nada más que por eso. Pero si no lo hubiera prometido a Abraham eso, le cuento que ahí hubieran desaparecido. Dios los hubiera exterminado. Vamos a seguir. Ya comenzó la cosa contra el pueblo de Israel. Dice, y desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Estás viendo? De mis leyes. Ya comenzó a hablar de la ley. ¿Sabes? Ellos estaban apartados de la ley. Y Dios estaba bravo por eso. Dios estaba en contra de ellos porque desde los días de vuestros padres se apartaron de mis leyes. Y dice, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Que tiene la gran cara de decir que en qué se van a volver. O sea, están haciendo lo malo. No están dando el diezmo para darle al huérfano, a la viuda, al extranjero y a los levitas. Y tiene la gran cara de preguntarse que en qué. No. Pero bueno, así hay gente, ¿sí o no? Así hay gente. ¿Qué se puede hacer? Y se preguntan a sí mismos, el versículo 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Es que ellos no pensaban que al no dar el diezmo le estaban robando a Dios. Sí, claro, si eso estamos leyendo ahí en Levítico 27:30 que dice que de Jehová es el diezmo, pues al no darlo se lo está robando porque es de él. Estamos hablando de la ley, no se vaya a confundir, no estamos hablando de la gracia ni de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Israel y de la ley. Tenga eso bien en cuenta, no se me vaya a enredar, por favor. Si tiene necesidad de descargar el video, volverlo a ver o repetir, hágalo.
Porque yo creo yo hasta el momento que no estoy siendo exagerado en lo que estoy diciendo, ni me he desviado de la Biblia, estoy simplemente leyendo la Biblia. Vamos a seguir leyendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Respondió Dios enseguida, ahí me están robando. Exactamente. Ojo con quién está hablando, porque eso es lo que los pastores hoy en día le quieren aplicar a la iglesia. Desafortunadamente es así. No estoy diciendo que los pastores lo hagan con mala intención, sino que algunos pues no lo han entendido bien, le han enseñado eso durante toda la vida y eso es lo que han enseñado. Y tampoco estoy diciendo que la mayoría lo hace de mala fe, no. De pronto lo hacen porque tienen sus necesidades, es verdad. Al haberle enseñado eso, de esa manera que le están enseñando, al tener necesidad de tener 2, 3 hijos, un hijo y pagar arriendo, pues se agarran de ahí de lo que le han enseñado y de corazón lo enseñan, porque la verdad es que yo conozco pastores que son de buen corazón. Yo soy testigo de que hay pastores que son de buen corazón. En todos estos 20 años que llevo conociendo de la palabra, he encontrado pastores que sinceramente son pastores de corazón, pastores de verdad, que son humildes y que no van con la intención de robar ni de hacerse ricos, porque así los hay. Pero no puedo afirmar de que la mayoría sea así, porque en este mundo hay de todo. Ya en este mundo hay de todo. Entonces uno puede generalizar. Uno no puede generalizar, porque la mayoría de gente generaliza. Esos pastores, todos los pastores son iguales. Yo, que conozco a muchos pastores, no puedo decir eso. Entonces sigamos leyendo. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dice, malditos sois con maldición. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. Lo voy a repetirlo 50,000 veces si es necesario para que vean a quién se le está diciendo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación toda me habéis robado. La nación, no las, en singular. Es la nación de Israel, no las naciones. Más adelantico vamos a ver que dice, más adelantico se dice las naciones. Pero vamos a ver cuándo lo dice y por qué lo dice, a quién se refiere. Maldito soy con maldición. Ahí es donde viene la maldición para el pueblo de Israel, no para la iglesia. No para la iglesia, hermano. Para el pueblo de Israel, por cuanto no está cumpliendo con la ley que se le dio. No para los gentiles que no tienen ley. ¿Ok? Dice Dios. Ahí el versículo 10, que ese es el que les encanta. Ese es el que más se usa en las iglesias para recoger los diezmos y la ofrenda. Ese es. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí eso es lo preferido. ¿Por qué? Porque si tú diezmas, eso es lo que enseñan, Dios te va a multiplicar. Es decir, pero ¿a quién? ¿A quién se está refiriendo ahí? A la iglesia. No, que un acto de fe, a un acto de fe. ¿Y por qué lo obligas entonces? Es que el detalle está ahí. Yo no crea que Dios te va a multiplicar. Yo sé que Dios multiplica. Yo sé que Dios bendice. Ya. Lo que estoy en contra yo es de la obligación, de la amenaza, de eso que estoy en contra yo. Dios les dijo al pueblo de Israel, traigan el diezmo y yo les voy a multiplicar. O sea, tanto es el amor de Dios por la humanidad, o por lo menos en ese entonces del versículo que estamos leyendo hoy, tanto es el amor de Dios por su pueblo, que dijo, bueno, cúmplanme, y yo los voy a bendecir, los voy a multiplicar. O sea, no era necesario, porque Dios cuando les dio la ley, no les dijo, hijos míos, he aquí el diezmo es mío, y por darme el diezmo, los voy a multiplicar lo que me den. No. Pero tanto es el amor de Dios que Él quiere que ellos se porten bien con Él. O sea, Dios quiere que el pueblo se porte bien con Él, que Dios le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya no solamente me lo den, sino que cuando me den yo lo voy a multiplicar. Para que se animen a hacerlo, para que los levitas tengan que comer
para que los extranjeros y las viudas y los huérfanos tengan que comer, ahora yo los voy a multiplicar. O sea, por la dureza de su corazón. Eso es como el divorcio. La misma cosa con el divorcio. Por la dureza de su corazón, Dios prometió multiplicar. No porque era impuesto por Dios desde el principio, sino por la dureza de su corazón, Dios prometió multiplicarle. Entonces, por la dureza del corazón, entonces también se puede aplicar acá, de que mucha gente da el diezmo por interés. Yo diría que si alguien va a dar algo, o sea, en mi corazón, yo una vez en una iglesia oré, equivocadamente, yo estaba recién llegado a esa iglesia, y yo estaba cantando las alabanzas yo en el momento, y bueno, tocó un momento de ofrenda. No, yo estaba como que dirigiendo en el momento, y yo al estar dirigiendo, pues pasó la gente, repasen a pasar a recoger el diezmo y las ofrendas, y la gente pasó, y yo comencé a orar por las ofrendas, y dije lo siguiente: Dios mío, te lo damos de corazón, te damos este diezmo y esta ofrenda de corazón, no pidiéndote nada a cambio, Señor, sino en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Y vean que una cosa, según lo que pude detectar, al pastor no le gustó eso. ¿Por qué? Porque el pastor quería que yo le dijera: Dios mío, multiplica. O sea, en mi corazón no había eso de que multiplicas. Yo estoy en contra de eso desde siempre. Yo nunca he estado a favor. Respeto eso, claro. Y sé que Dios puede multiplicar, porque lo que tú pides en fe, Dios lo puede hacer. Pero es la voluntad de Dios que uno exija que le multipliquen lo que da. Es como interés, ¿no? O sea, en lo natural también es así. O sea, uno no puede ayudar a alguien. Acá vamos a hablar de lo secular. Voy a darle, el vecino tiene tapado una necesidad, voy a darle 50,000 pesos porque el vecino de pronto un día se hace rico y me da el triple de lo que yo le di. No, usted tiene que dar sin esperar nada a cambio, hermano. O sea, tenemos que curar nuestros corazones de eso, porque eso es lo que nos han enseñado, de que uno tiene que darle a Dios y que Dios tiene la obligación de multiplicarlo porque Él lo prometió. Sí, Él lo prometió, pero lo prometió porque vio la necesidad de hacerlo, no porque desde el principio era así. Como decía ahorita, como el matrimonio, en el principio el divorcio no era, desde el principio no era, ¿cómo explicarlo? O sea, el divorcio no fue constituido por Dios en ningún momento, sino que después de eso Dios dijo, bueno, dale una carta de repudio ya porque por la dureza de sus corazones. Pero en el principio no era así dice la Biblia. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios promete multiplicar por amor, no porque desde el principio fue así. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de su tierra. Todo lo que hace Dios por amor. O sea, Dios le está dando promesas y promesas y promesas, solamente para que el pueblo se vuelva. Mira que dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Dice: fruto de tierra y vuestra vid en el campo será bueno, vamos a leerlo más arriba. En el 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, ahora sí habla en el versículo 12 de Malaquías capítulo 3, dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Miren que dice ahorita: vosotros, la nación toda, la nación de Israel. Dios le está reclamando a la nación de Israel. Si hubiera dicho esto que dice allá, dice: las naciones todas están bajo maldición, ahí sí entra con todo, porque las naciones de la tierra, pero no dice la nación de Israel, no dice iglesia, porque vosotros la iglesia, porque es que ni siquiera la iglesia existía en ese momento. Todos sabemos que la iglesia viene después, cuando Cristo muere, resucita. Bueno, a partir de la llegada de Jesucristo ya comienza a formar la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí dice: las naciones
os dirán bienaventurados. Las naciones del mundo, la nación de Egipto y todas las naciones dirán, wow, bienaventurados son ustedes. Entonces no podemos decir que esto es para el pueblo gentil ni para la iglesia. Hasta el momento creo yo que todo está claro, ¿verdad? Vamos a seguir porque ahora viene Nuevo Testamento. Nuevo Testamento no se habla mucho del diezmo, Sin embargo, vamos a tocar esas partes de las que se habla del diezmo. Dice, a unos que confiaban, vamos a leer aquí, vamos a leer el versículo, ya les digo, en Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dice, voy a leerlo rápidamente para no demorar más, ya llevo 50 minutos y todavía no he terminado. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, ojo, estamos hablando de aquí un publicano y un fariseo. Fariseo era religioso, ¿verdad? Era de esos rabacandas que dicen por ahí, metido con Dios siempre, según dice. Oraba de esta manera: Dios, te doy gracias. Y el fariseo, puesto en pie, ni siquiera estaba arrodillado, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, ni siquiera con Dios. O sea, era el orgullo, se decía era el mismo, ni siquiera Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo, ojo, doy el diezmo. Porque al ser fariseo, al ser israelita, lo daba. ¿Sí o no es así? Ahí está. No soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando lejos, que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que dice Jesús, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, el publicano, Dios lo justificó, Dios lo perdonó por su actitud de humildad. Dice, porque el que se humilla porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Pero aquí se habla de diezmo, ¿sí o no? Hay mucha gente que es así. Hay gente, ojo con esto, hay gente que porque diezma cree que se va a salvar, no teniendo en cuenta otras cosas. Ese es el punto. Estamos hablando de Mateo, ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Ya vieron cómo ya ahí comenzó a cambiar la cosa. Dicho por Jesús, ni siquiera por un profeta, ni por un apóstol, ni un discípulo. Dicho por Jesús, ya ahí estamos viendo que Jesús le está cambiando un poquito, ¿sí?, el ritmo a la cosa, ¿verdad? Mucha gente que piensa que porque diezma se va a salvar. Ojo, que estamos hablando de un fariseo, no de un cristiano. Porque hay que ir diferenciando desde el principio, hay que ir diferenciando a quién se está refiriendo. Jesús ahí no le dio tanta importancia al diezmo. Vamos con eso. Le dio más importancia a la humildad, a la humillación, al arrepentimiento. Sigamos. Pero vamos a hablar ahora del libro de Hebreos. Algo también de bastante importancia. Pero primero quiero dar, al principio que estaba hablando de las personas que dieron el diezmo antes de la ley. Uno de ellos fue Jacob, ¿verdad? Yo el versículo no lo di, pero sí está en Génesis. Para aquellas personas que nunca han leído la Biblia o no saben esos detalles, pues eso está en Génesis 28-22. Dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti, dirigiéndose a Jehová. Entonces vemos ahí que eso fue
voluntario, no obligado, y antes de la ley. Entonces, sigamos ahora sí. Faltan 2 versículos, 2 libros de la Biblia por leer, que está en Hebreo y también el libro de Mateo. Esas 2 citas las quiero decir para ya cerrar el ciclo. Entonces vamos a Hebreo. ¿Por qué cojo Hebreo? Porque es uno de los versículos que también se usan para cobrar el diezmo injustamente, y también Mateo, que también lo usan. Sigamos leyendo. Dice, vamos a leer el capítulo 7 al versículo 8 para no extenderlo tanto. Dice, bueno, primero que todo vamos a decir de a quién fue dirigido este libro. Este libro fue dirigido a los hebreos. Quiero aclarar eso porque también se quieren agarrar de ahí. Vea, si ese libro fuera dirigido a los romanos, me dejará pensando yo que los romanos son gentiles, nosotros somos gentiles, y ahí sí como que este libro fue dirigido a los romanos, pero no, fue dirigido a los hebreos. Nada más cojanla por ahí, nada más con decir eso ya listo, se darán cuenta que ese libro no fue dirigido a la iglesia en sí. Y el tema del diezmo se usa aquí, pero vamos a ver el por qué se usa. Vamos a mirar. Dice, porque Melquisedec, ya vamos a leer aquí lo que leímos al principio. Aquí el escritor del libro de los Hebreos está diciendo lo que pasó en aquel acontecimiento en Génesis. ¿Se acuerdan que estamos hablando en Génesis? Listo, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le dijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, vamos a leerlo, vamos a ver, sí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, ya eso lo leímos en Génesis, ¿verdad? De todo, cuyo nombre significa príncipe de paz, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ojo, que esto también es importante, porque dicen que Melquisedec es Jesús. No, Melquisedec era un personaje diferente a Jesús. Dice aquí, semejante al Hijo de Dios. Semejante, ojo con esa palabra, porque ahí quieren agarrarse de que Jesús es el que recibe el diezmo, porque Jesús es Melquisedec. No, es semejante, ya, semejante al Hijo de Dios. El versículo 3, permanece sacerdote para siempre. Dice, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ojo, del botín, claramente está aquí, no de sus pertenencias, no de las riquezas que tenía antes de diezmar, porque él ya era rico antes de diezmar, lo dijimos ahorita. Él dio diezmo del botín. Es bien clara la Biblia aquí, ¿verdad? Bueno, porque muchos pastores están diciendo que Abraham, de pronto dirán que Abraham, yo parece que escuché un pastor una vez que dijo que Abraham era rico porque diezmó. No, ya era rico de antemano. Bueno, ciertamente de los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento, claro, ahí está claro. Los hijos de Leví tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Solamente los hijos de Leví, no los gentiles, por favor, pastores, ustedes no son levitas. En el Nuevo Testamento, eso sí no lo predican, eso sí no lo dicen, ¿verdad? Eso mira, Cayetano, ahí sí, Cayetano, porque eso no se puede decir. Pero aquí estoy confrontando con la palabra que aún en el Nuevo Testamento están hablando que solo los levitas, estamos hablando de Hebreo, Nuevo Testamento, ¿oyó? Para que quede bien claro. Dice,
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, o sea, las otras 11 tribus, ¿verdad? Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, dice. Pero aquel entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, es decir, Melquisedec tomó el diezmo de Abraham, dice. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente, este es el versículo que más usan y está mal interpretado por muchos. Soy testigo de que lo han mal interpretado. Dice el 8. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Miren lo que dice ahí. La mala interpretación es la siguiente, dice: y aquí señalan, aquí en la tierra. Uno que dijo aquí en la tierra, y la Biblia ahí no dice aquí en la tierra. Y señaló para el cielo y dijo: y allí en el cielo. Y wow, cómo la acomodan, Dios mío, qué vergüenza, da ni pena. Aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, es decir, los pastores. O sea, esa es la interpretación que le están dando algunos pastores a este versículo. Ojo con eso, porque están tergiversando el evangelio. Estamos haciendo las cosas como no es. Y ciertamente, y aquí en la tierra, según la interpretación y como lo dijeron literalmente por ahí, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, es decir, los pastores. Pero allí en el cielo, que tampoco dice cielo ahí, uno de quien se da testimonio de que vive, es decir, Jesús. Eso es lo que interpretan. Pero no es así. ¿Sabe qué dice ahí? En el caso de los levitas, de los israelitas, el diezmo lo recogen hombres mortales. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son los hombres mortales a los que se refiere ahí, no a los pastores. Y allí, uno de que se da testimonio que vive quiere decir, allí, es decir, en el caso de Abraham, lo recibió Melquisedec. Ya están viendo cómo tuercen. Pero a veces me pongo a meditar en este tipo de interpretaciones y de pronto no es con mala intención, sino, o sea, que no le dan la interpretación correcta, porque eso fue lo que le enseñaron. ¿Sí me entienden? Entonces no es aquí en la tierra y allí en el cielo, no. Es en el caso de del pueblo de Israel, lo recibían los levitas, que son mortales. Y en el caso de Abraham, lo recibió Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Así de fácil. Es más, vamos a leer otra versión de la Biblia para que ustedes vean. Vamos a leer la nueva traducción. Vamos a leer la nueva traducción viviente. Dice, ahí lo dice más claro. Puedes buscarlo en otras versiones también, diferentes a la Reina Varela, para que vean. Yo la mayoría de los versículos, son todo, porque a mí me gustan más otras versiones como el lenguaje actual, pero lo estoy leyendo aquí, todo lo que he leído, porque la mayoría de los cristianos usa la versión Reina Varela. Entonces van a decir que yo estoy diciendo cosas que esa Biblia no, porque también me han dicho eso. No es una persona que me dijo así. No, esa Biblia yo no la uso. Lenguaje actual. No. Versión internacional. No. La Biblia verdadera es la Reina Varela 1960. Entonces por eso es que estoy usando esa. Para que no vayan con excusa que estoy usando otra Biblia, que no sé qué. Sin embargo, para aclarar este versículo, les voy a leer la nueva traducción viviente. Puede buscarle el lenguaje actual, la versión internacional, Dios habla hoy, para que vean ustedes que en todos los versículos va a decir lo que estoy interpretando en la Reina Varela. Dice así: los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Ahí dice los pastores.
los sacerdotes levitas. Dice, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice de que sigue viviendo. Así de facilito. No es aquí en la tierra y allí en el cielo. Los levitas son mortales. Y Melquisedec se da testimonio de que vive. Entonces, que Jesús es Melquisedec, no. Es semejante al Hijo de Dios, dice la Biblia, la misma Biblia. Yo no estoy diciendo lo que no dice la Biblia. Semejante al Hijo de Dios, porque también se quieren agarrar de ahí. Y miren lo que yo al principio de leer estos versículos que estamos hablando de Hebreo. El libro fue dirigido a los hebreos. Hay una versión que dice: los que actualmente reciben el diezmo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se escribió el libro de los hebreos, los judíos todavía recibían el diezmo. Quisiera buscar otra versión. Ya, dice, los que hoy en día reciben el diezmo. Hoy en día no es de hoy en día, es 2023. Porque esa es otra, que también quieren poner las fechas actuales. No, váyanse a cuando escribieron el libro de Hebreo. Cuando escribieron el libro de Hebreo, los levitas recibían el diezmo. Y por eso él le habla a los hebreos, explicándole cómo era el proceso para que cambien de sacerdocio, para que vean cómo son las cosas hoy en día. Pero algunos malintencionados cogen y tergiversan la palabra para acomodar todo. Y no es así. Yo me cansé ya de callarme esta verdad. Vamos a cerrar ya con otro versículo que también se usa hoy en día, porque como está en el Nuevo Testamento, por eso hay que dar el tiempo, porque eso está en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Mateo 23, aquí cerramos. Dice de la siguiente manera: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahora, ¿a quién se está refiriendo? ¿Con quién está hablando el Mesías? Ese es el Mesías el que está reprendiendo a los fariseos. Hay que tener bien en cuenta eso. ¿Con quién está hablando y de qué manera? Porque una cosa es sentar a los apóstoles y a los discípulos y decirles: hijos míos, recuerden seguir dando el diezmo. Vean que eso fue escrito en la ley y actualmente también deben hacerlo, lo cual nunca se vio. Las muchas veces que Jesús hablaba con sus discípulos y con sus apóstoles, jamás se vio una conversa de Jesús aconsejándolos de que debían dar el diezmo, porque si no son rateros, que es lo que usan hoy en día, lo cual hace que muchas personas se pierdan, que no busquen de Dios. Y por eso es que muchos pastores son tratados de ladrones. O sea, mucha gente está resentida con eso. Por eso quiero decirte, amigo, tú que estás escuchando este mensaje, perdónanos. Perdona a aquellos pastores que te han hecho creer el evangelio no es así. Tú da lo que nazca a tu corazón, si te nace. Y no solamente en la iglesia. Si te nace ayudar a un vecino, a alguien por la calle, a Dios le agrada eso. Si tú conoces una viuda por ahí que no tiene con qué sustentar y quieres pasar algo, pásaselo. A un huérfano, dale. A un desplazado, a un extranjero, eso le agrada a Dios. Si quieres dar en la iglesia, vamos, porque ves que el aire acondicionado se quemó en la iglesia y no hay quien, y tú tienes con qué dar el aire acondicionado. Eso le agrada a Dios, porque estás demostrándole el amor a tus hermanos en la iglesia para que no aguanten calor. Si tú ves que las bancas están partidas y las sillas están maluquitas, tú tienes con qué comprar 100 sillas, 50 sillas. Eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada. Sigamos. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante de la ley.
No es que el diezmo no sea importante en la ley, el diezmo es importante, pero estas tres cosas que acabé de mencionar son más importantes. Por eso es que cuando el fariseo se puso en pie a orar y dijo: Señor, yo ayuno 2 veces en la semana, tú sabes, Señor, soy el mejor, yo diezmo, Señor, pero no es humilde. Se puso en pie, no se arrodilló, no reconoció sus errores. Para Dios es más importante estas tres cosas: la misericordia, la fe y la justicia, ser justos. Cuando un pastor ve que una oveja no tiene con qué pagar el arriendo y esa persona da el diezmo y queda sin arriendo, pastor, eso se llama injusticia. Cuando no tienen para comer y nada más tienen los 20,000 pesos del diezmo y lo dan para cumplir la ley, para no robarle a Dios, para no ser malditos. Y otra cosa importante, no me acordaba, los que dicen, algunos dicen que no cobran el diezmo. No, hermano, aquí no se cobra el diezmo, pero ya sabes, como no des el diezmo, no puedes pasar al altar, no puedes predicar en el altar, no, porque estás robándole a Dios. No puedes cantar alabanza en el altar, te bajan del altar. Digo por experiencia propia, no que me hayan bajado del altar por no diezmar, no, sino que lo he visto, lo he recibido, me lo han enseñado. Ah, no, hermano, usted no diezma, no, usted no puede tocar la caja, la guacharaca, el piano, no puedes cantar, no puedes hacer nada en el altar porque le estás robando a Dios, estás pecando ante Dios. O sea, eso fue para el pueblo de Israel. O sea, que hemos leído en todo el transcurso de esta hora y 12 minutos que van. Hemos leído que eso, en alguna parte de la Biblia hemos leído de que eso fue implantado para la iglesia. O sea, es grave. Sinceramente, este es un tema muy delicado porque hay mucha gente que pasa necesidades. Eso debe ser de corazón. Eso no debe ser obligado. Si a ti te nace comprar un lote y dárselo a una iglesia que está pagando arriendo, eso le agrada a Dios. Yo no estoy diciendo que no lo hagas. No estoy diciendo que no lo hagas. Yo no estoy diciendo que un pastor no se merezca una casa de parte de la iglesia, ¿por qué no? Si está pagando arriendo y paga arriendo y paga arriendo, la iglesia dice, bueno, si tiene una iglesia grande y que todos están prosperados y todas esas cosas, y de todos dicen, bueno, vamos a comprar una casa pastor, vamos a comprársela, y yo digo, bueno, los felicito, porque es que me malinterpretan, piensan que yo tengo algo en contra de los pastores. No es así. Un pastor es para que viva bien, tenga todo de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona que se levanta en la madrugada a orar por ti, es una persona que está pendiente a aconsejarte en cualquier momento que tú llegues a la casa. Pastor, mi esposa me dijo, mi hijo se está muriendo, para que ore por el pastor, para que pastor, puro pastor y nada de nada. Tienes que ayudar también. Entonces yo no estoy en contra de los pastores por eso. Yo estoy en contra de la obligación que le están imponiendo a la iglesia hoy en día. Y si me quedo callado, quizás yo pienso que estoy pecando delante de Dios, porque hay muchas personas que se están perdiendo huyéndole a esa obligación, porque le ponen una carga a la iglesia que no debería ser. Vamos a seguir leyendo. Porque diezman la menta y el eneldo y comino, y dejáis lo más importante de ahí, la justicia, la misericordia y la fe. Lo que voy a leer a continuación, también con esto vamos a cerrar, porque esto es importantísimo. Diría yo que es importantísimo. Dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De ahí se agarran. Con eso dicen, tienen que hacer las dos cosas: practicar la misericordia, la fe y la justicia, y diezmar, hacer las dos cosas, el diezmo y las otras dos cosas, las otras tres cosas, esas dos cosas.
Vamos a leerlo detenidamente. Dice, esto era. No, si Jesús estuviera de acuerdo, no hubiera dicho, esto es necesario. Es necesario hacer las tres cosas, las dos cosas, ¿verdad? Esto era necesario, lo cual te da a entender que ya no es necesario. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero vamos a tener en cuenta lo más importante aquí es con quién está hablando él. Él está exhortando a unas personas que creyendo que por dar el diezmo se iban a salvar. Lo que está pasando hoy en día. Mucha gente que da el diezmo mira por encima a los que no dan el diezmo, por encima del hombro. Este no da ni diezmo. Yo sí lo doy. O sea, creen que están cumpliendo, que comprando el cielo con eso. Como dijo Pedro, perezca tú y tu dinero. ¿Ah? No, hermano, no es así. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Le estaba diciendo a los fariseos. Como les digo, es muy diferente el reunir a los apóstoles, porque es que hay que ver con quién está hablando ahí. Está hablando con unos fariseos que eran hipócritas, exhortándolos, no aconsejando a sus apóstoles y a sus discípulos, diciéndoles, hijos míos, no se les olvide diezmar. Ahora, dime una evidencia donde Jesús está recibiendo o exigiendo diezmo. O sea, me parece absurdo que estando en carne y sangre, pudiendo imponer esa ley de otras que puso también, porque él puso otras leyes. Jesús dijo que cumpla mis mandamientos. Él puso mandamientos también. Porque entre esos mandamientos no puso diezmarás. Hay una parte donde dice mis mandamientos. Él dice mis mandamientos, dice el Mesías. Porque en esos mandamientos no puso eso. O porque no hizo una parte en la Biblia y dice, y Jesús exhortaba a las naciones diciéndole, diezmen. No está en la Biblia. Jesús no se enfocó en el diezmo. Jesús vino predicando el amor, la misericordia y la justicia. Jesús no está interesado en diezmo. Jesús no está interesado en tu diezmo. A ti que eres cristiano y no conoces la Biblia, a ti que no eres cristiano y que no conoces nada de la Biblia, Jesús vino a predicar acerca del amor. ¿Sabes por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así que no te preocupes. Si tienes con que dar el 50%, te queda plata, da el 50%. Si tienes el 5%, si no tienes nada, no des nada. Si tienes el 15, el 20, da el 15, el 20, o sea, da lo que te nazca en tu corazón. Claro, que Dios verá también eso. Porque si tú, un ejemplo, te ganas 5 millones de pesos, tienes tu casa, tu carro, estás bien económicamente y no tienes necesidad de nada, vas a la iglesia y ves una necesidad en la iglesia, la lámpara es así, ¿ves? La lámpara es... y no eres capaz de decir, bueno, esa lámpara voy a aportar para comprar esa lámpara. Pastor, mire, va, aquí tiene los 50,000 pesos. ¿Cuánto cuesta esa lámpara? Vamos a cotizarla, vamos a ver. Ahí está la lámpara. Eso a Dios no le agrada. De que tú tengas con qué y no lo hagas. O que veas a una persona en la calle, que tú veas que está delgada y que esté pidiendo comida y tú tengas y no le des. Ojo con eso. Eso a Dios no le agrada tampoco. Entonces, debemos practicar la misericordia, la justicia. Debemos vivir en amor. Eso es lo que vino a hacer Jesús. ¿Sí me entienden? Debemos actuar como Él anduvo. O sea, debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Cobrando diezmo, ¿verdad? Él sí, Él andaba pidiendo diezmo. Y los apóstoles, ¡ay!
pidiendo diezmo por donde quiera que iban. Eso era, iban de dos en dos, de casa por casa. El diezmo, el diezmo, el diezmo. No hay una cita bíblica donde Jesús esté exigiendo el diezmo, ni sus discípulos, ni sus apóstoles. ¿Que sí recibió ofrenda? Claro, Jesús recibió ofrenda. Así como dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. Si es carne, tiene que alimentarse, tiene que vestirse, porque si fuera espíritu te cuento que no necesitara eso. Tiene sus necesidades. A él le daba sueño. Entonces él recibía las ofrendas, sí las recibía. Y Judas se las robaba. No todas, porque obviamente que él sacaba, dice la Biblia que Judas sacaba de la bolsa de las ofrendas. Le gustaba el dinero de lo que Jesús recibía. O sea que Jesús sí recibía de aquellas personas, de aquellas personas que lo hacían de corazón. Quiero decir, esto no estaba aquí preparado, eso me viene en el momento. Dios te ha dejado libre. Jesús recibe de ti lo que te nace. Hebreos 13:8. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesús recibe tu ofrenda. Si la das de corazón. Yo voy a decir una cosa. Mucha gente diezma, yo no recibe ese diezmo, porque no lo hacen de corazón. Lo hacen porque si no lo hacen, lo bajan del altar. No puede predicar, no puede cantar, no puede tocar la caja, la guachadaca. Por eso dan el diezmo a algunos, porque sé que hay iglesias así. No lo hacen de corazón. La Biblia enseña que Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Si ven la diferencia que hay, ¿verdad? Si están entendiendo poquito a poquito lo que estoy queriendo decir. Dios ama al que da con alegría, no al que da por imposición. No sé, es la forma correcta de enseñar. De darle a Dios por obligación. No estoy de acuerdo. Basado en la Biblia, les he venido dictando versículo por versículo, desde Génesis hasta Hebreos, que es la última parte donde se habla de la Biblia, del diezmo. Entonces, Jesús recibe tu ofrenda siempre y cuando lo hagas de corazón, sin importar la cantidad. ¿Se acuerdan de la viuda pobre, verdad? Que dio la moneda de menor valor en aquel entonces. Los fariseos pasaban y daban miles, qué sé yo, daban denarios y daban. Pero cuando esa viuda pobre pasó con la moneda de menor valor, lo único que tenía, Jesús dijo, esta dio más que todos aquellos, porque ellos daban de lo que les sobra, mas esta de sí dio de todo el sustento que tenía. Lo dio de corazón. No es tanto la cantidad, sino que lo hagas de corazón si lo quieres hacer. Bien sea para una iglesia, para un vecino, para un amigo. Este ha sido el mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que la venida de Cristo está cerca, que debemos vivir en amor, que debemos amarnos unos a otros así como Cristo nos amó. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.